Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy de métodos numéricos. Como les había comentado la clase pasada, hoy vamos a terminar ya pues con el tema de los métodos abiertos. Ya la otra semana, perdón, ya la otra clase haremos ejercicios de otros métodos y ya con eso terminaríamos este tema para iniciar la siguiente semana con el tema de interpolación numérica. En el caso del tema de interpolación numérica, ya creo que todos nos hemos relacionado en parte pues con este tema, porque en algunos casos nos ha tocado hacer interpolaciones entre un conjunto de datos y otro. Entonces, estamos familiarizados con estos temas. Sin embargo, vamos a ver otros métodos de interpolación que son muy empleados para encontrar los polinomios que se ajusten y que describan mejor el comportamiento de cierto número de datos. Vamos a ver entonces la otra semana también el problema que hay con esto de la interpolación, de la extrapolación y cómo se puede solucionar pues este tipo de problemas. Entonces, vamos a comenzar. El día de hoy les coloco los ejercicios en la hojita de Excel. Cuando los tenga listo, pues les aviso a través pues del tablero del Classroom y de una vez pues les diré la fecha del parcial. El parcial pues va a contener los temas que son de métodos abiertos, métodos cerrados e interpolación numérica. Entonces, para tenerlo en cuenta. Estos temas son un poquito más trabajables que los que vimos en el primer corte. Entonces, estos son más fáciles de trabajar. Entonces, voy a compartir pantalla. Y me confirman, por favor, si pueden ver lo que les estoy compartiendo. Bueno, entonces vamos a comenzar. El ejercicio de hoy es cómo podemos nosotros aplicar este problema de encontrar la raíz de un polinomio, que es lo que nos reúne pues en este segundo corte. Entonces lo vamos a aplicar solucionando el problema de los valores propios de una matriz. Recordemos que cuando nosotros vamos a encontrar los valores propios de una matriz, tenemos que resolver un polinomio y que las raíces de ese polinomio sea de primer, segundo, tercer grado, dependiendo pues del tamaño de la matriz, nos conduce al resultado final, que es encontrar los valores propios de la matriz. Ya los vectores propios, pues es una solución de un sistema de ecuaciones, básicamente. Entonces, como nosotros ya pasamos el tema de solución de sistemas de ecuaciones, entonces acá lo que vamos a hacer es únicamente encontrar los valores propios de la matriz, que es lo que tendríamos pues como tema de aplicación de estos métodos. Entonces, para solucionar estos métodos, o para solucionar más bien este polinomio, vamos a hacer una mezcla de dos métodos, el de búsqueda incremental y el de Newton-Raphson. Siempre recomiendo aplicar el método de la búsqueda incremental o si tienen la posibilidad, emplear el método gráfico para poder entender la función y poder escoger los puntos para poder empezar a hacer ya sea un método cerrado o un método abierto el, para encontrar la raíz. Entonces, en este caso, vamos a calcular los valores propios de una matriz 3x3. Si ustedes lo saben hacer para una matriz, para un polinomio de grado 2, lo saben hacer para un polinomio de grado 3, etcétera. Entonces, vamos a calcular los valores propios de una matriz de 3x3. Recordemos que los valores propios y los vectores propios únicamente se calculan para matrices cuadradas. Entonces, eh, recordemos cómo se calcula el polinomio característico para poder hallar los valores propios de la matriz. Entonces, la matriz que vamos a calcular, a la cual le vamos a hallar los valores propios, pues va a ser esta. Y entonces recordemos cuál es el problema para hallar los valores propios. Entonces, para hallar los valores propios, tenemos que solucionar este problema, que es el determinante de A menos lambda I
donde I es una matriz diagonal, eh, con la diagonal en 1 es una matriz identidad, entonces en este caso sería determinante de la matriz A, que en este caso sería esta, menos lambda, que es un escalar, por I, que es igual a 0. Entonces, ¿cómo sería hallar esto? Entonces, sería igual al determinante, y entonces, ¿qué hacemos? Simplemente cogemos a la matriz A y a todos los elementos de la diagonal le restamos el elemento lambda. Entonces me quedaría el primer elemento de la diagonal 2 menos lambda, el segundo elemento de la diagonal menos 8 menos lambda, y el tercer elemento de la diagonal 2 menos lambda. Entonces, hasta aquí no hay nada nuevo. Eh, Nosotros sabemos cómo pues, restar dos matrices. Entonces, en este caso, viene el siguiente paso, que es hallar ya el polinomio característico. Entonces, en este caso, se pueden emplear varios métodos. Ustedes pueden emplear, en este caso, yo voy a emplear el método de los cofactores porque es un método que, 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 que comprende pues todo lo que es el tema de los determinantes, etcétera. Pueden emplear otros métodos como la regla de Kramer, u otros métodos que tengan pues para solucionar determinantes. Entonces, en este caso voy a emplear el método de los cofactores y entonces recordemos cómo es el método de los cofactores. En el caso del método de los cofactores, nosotros debemos elegir una fila, ya sea la primera, la segunda y la tercera, y a esta fila, ya sea la primera, la segunda y la tercera, le asignamos un signo dependiendo pues del minor que lo acompañe, ¿cierto? Entonces, como nosotros sabemos de álgebra lineal, sabemos que el primer elemento de la matriz tiene un más, pues en la primera fila el primer elemento tiene un más, el segundo lo acompaña un menos y el tercero lo acompaña un más. Entonces, al hacer eso, entonces recordemos cómo es, que entonces nosotros cogemos el cofactor, el primer cofactor 2 menos lambda, y creamos un determinante formado por la matriz formada, quitándole la primera fila y la primera columna. Entonces nos quedaría únicamente esta matriz y entonces a esta matriz le vamos a sacar el determinante. Lo mismo hacemos con el segundo cofactor. En nuestro caso, nuestro segundo cofactor es menos 2. Entonces, como es menos 2 y está acompañado de un menos, entonces este menos por menos da más, y entonces se transforma en un más 2. Entonces, en este caso, eliminamos la fila y la columna asociadas a este cofactor. ¿Cuáles son las filas y las columnas asociadas? La fila 1 y la columna 2. Entonces, la matriz que acompaña este cofactor será la matriz resultante de quitar la fila y la columna asociadas a este cofactor. Entonces, ¿qué nos quedaría? 2 y 2 y 1, 2 menos lambda, que sería esta matriz. Y esta matriz le ponemos las barritas porque de una vez le vamos a sacar el determinante. Y por último, hacemos el mismo procedimiento con el último elemento, que es 1. Entonces, como este tiene cofactor más, entonces sería más 1. Este sería nuestro cofactor. Y entonces extraemos la matriz resultante de quitar la primera fila, que está asociada a este elemento, y la tercera columna. Recordemos que este elemento tiene la posición 1, 3. Entonces se quitan la fila 1 y la columna 3. Si aquí existiera un elemento 1, 4, se quitaría la columna 4 y la fila 1 y así sucesivamente. Entonces, quitamos la fila y la columna asociadas a este cofactor y nos quedaría que la matriz asociada a este cofactor es 2 menos 8 menos lambda, 1 y 2. Entonces, aquí tenemos este sistema, estas operaciones, y esto siempre tiene que ir igual a 0. Nunca se nos puede olvidar que esto es igual a 0 con el fin de obtener el polinomio característico. Entonces, pues porque vamos a hallar las raíces de un polinomio, entonces siempre tiene que estar igualada a 0. Entonces, en este caso vamos a resolver los determinantes. Nosotros sabemos cómo resolver determinantes. Entonces, en este caso sabemos que el determinante se resuelve como el producto de la diagonal mayor menos el producto de la diagonal menor. Entonces, en este caso, para el primer determinante sería 2 menos lambda por
pues como está menos 8 menos lambda, entonces yo opté por sacar factor común a este negativo, entonces me quedaría 8 más lambda, que sería este primer elemento, por el segundo elemento de la diagonal principal, que sería 2 menos lambda, menos el producto de la otra diagonal, que sería 2 por 2, que sería 4. Hasta ahí se soluciona el primer determinante. Ahora vamos a solucionar el segundo determinante, que sería más 2 por 2 por 2 menos lambda. De una vez solucioné ese producto, entonces sería 2 por 2, 4 y menos 2 lambda, menos el producto de la otra diagonal, más, y resuelvo el tercer determinante, que el tercer determinante sería 4. Como tengo un signo negativo para la otra diagonal, entonces estos signos negativos de esta diagonal se eliminan y se transforman en positivos. Entonces me quedarían 4 más 8 más lambda, esto igual a 0. Siempre cuando resolvamos el problema de los valores propios, no olvidemos colocar que es igual a 0. Entonces en este caso vamos a empezar ya a simplificar lo más que podamos pues esta expresión para obtener un polinomio. Entonces eso lo hacemos resolviendo cada una de las operaciones que están en los paréntesis. Entonces, por ahora voy a dejar intacto todo lo concerniente al primer determinante y únicamente voy a solucionar lo relacionado con los segundo y tercer determinante. Entonces, en este caso, lo que hacemos es, lo que está dentro de este paréntesis me quedaría 4 menos 2, pues me da 2, menos 2 lambda, más 8 más 4, que sería 12, más lambda. Entonces, en este caso, esto es igual a 0. Y entonces lo que hacemos es hacer las multiplicaciones respectivas únicamente con respecto al segundo y tercer determinante. Voy a dejar quieto el primer determinante. Siempre recomiendo resolver de la más fácil a la más complicada para que no les toque operar tanto. Y entonces en este caso lo que hacemos, ni manejar expresiones muy largas, entonces en este caso resolvemos este paréntesis, entonces me quedaría 4 menos 4 lambda más 12 más lambda. Entonces en este caso, miren que ya tenemos una expresión más corta de lo que habíamos encontrado pues al principio, y entonces empezamos ya a simplificar pues este pedazo. Entonces sería 4 más 12 sería 16 y menos 4 más lambda pues es igual a 3 y esto es igual a 0. Entonces miren ya esta expresión que tenemos acá. Entonces lo siguiente que hacemos es resolver de adentro hacia afuera los paréntesis. Entonces en este caso lo que tenemos es la operación de estos dos binomios. Entonces eso pues, nos va a dar un polinomio de grado 2. Y entonces el producto de este polinomio, teniendo en cuenta los signos, es igual a menos 16 más 8 lambda menos 2 lambda más lambda al cuadrado menos 4. Ahí ya resolvimos pues todo lo que está dentro de este paréntesis, o más bien es únicamente este producto. Y entonces ya únicamente nos traemos pues este 16 menos 3 lambda, obviamente igual a 0. Y entonces vamos a resolver lo que está dentro de este paréntesis. Dentro de este paréntesis tenemos menos 16 lambda, más 8 lambda menos 2 lambda, pues me da 6 lambda, más lambda al cuadrado menos 4. Todo esto multiplicado por 2 menos lambda, más 16 menos 3 lambda. Entonces hasta aquí esto no es nada nuevo, simplemente estamos resolviendo un determinante. Entonces en este caso avanzamos y entonces obtenemos, si nos devolvemos, sería menos 16 menos 4, pues me da menos 20, que es la única operación pues que hay que hacer ahí. Entonces sería menos 20 más 6 lambda más lambda al cuadrado, aquí va un 3, entonces más 16 menos 3 lambda es igual a 0 y obviamente esto multiplicado con 2 lambda. Y entonces lo que hago es resolver acá este último paréntesis, pues este último producto que me falta. Entonces me quedaría 40, 2 por menos 20, 40, 6 por 2, 12, 2 por lambda al cuadrado, 2 lambda al cuadrado, y menos lambda, menos 20, pues me da 20 lambda, menos 6 lambda al cuadrado, menos lambda al cubo, más 16, que era el 16 que traía, menos el 3 lambda, es igual a 0. Entonces, en este caso, hago ya las operaciones de suma respectiva, y entonces el polinomio característico es menos 3 lambda, menos 4 lambda al cuadrado, más 29
lambda menos 24 y esto es igual a 0. Entonces aquí ya tenemos realmente lo que nosotros necesitamos, que es el polinomio característico. Recordemos que el polinomio característico nos describe la relación que existe entre todos los valores propios. Y entonces en este caso la solución de este polinomio característico expresado en lambda, pues representa, las raíces representan pues cada uno de los valores propios. Recordemos que la cantidad de valores propios que se tienen depende del tamaño de la matriz que estoy manejando. Entonces, si yo tengo una matriz 2 por 2 voy a obtener dos valores propios. Si yo tengo una matriz de 3 por 3, tres valores propios y así sucesivamente. Entonces, como en este caso tenemos un polinomio de grado 3, entonces suponemos que vamos a tener tres raíces. Una cosa es que tenga tres raíces y otra no quiere decir que, recordemos que en el caso de los valores propios nosotros podemos tener tres casos. Podemos tener que todas las raíces son distintas. Este es el caso, por ejemplo. Todas las raíces son distintas. Podemos tener el caso en el que una de las raíces coincide con otra o varias son iguales entre sí. Y el tercer caso es que todas las raíces son iguales. Entonces, en este caso vamos a tener el caso pues de que no vamos a tener raíces iguales, sino todas las raíces son diferentes y todas las raíces son reales. Recordemos que el grado del polinomio únicamente nos indica que vamos a tener tres raíces. No nos está diciendo si son reales, si son complejas, únicamente nos dice tres raíces. Entonces, en este caso, vamos a emplear, como ya tenemos algo para solucionar con los métodos que hemos visto hasta ahora, entonces vamos a emplear esos métodos para poder encontrar las raíces del polinomio. Entonces, en este caso, yo siempre recomiendo, si nosotros no sabemos qué funciona es, siempre recomiendo usar o el método gráfico o la búsqueda incremental para poder hallar un punto cercano o un intervalo cercano a nuestras raíces. Recordemos que una ventaja del método gráfico es que este método gráfico nos ayuda a entender no solo cuántas raíces hay, sino que si en las zonas de raíces hay máximos, hay mínimos, hay discontinuidades, nos ayuda a entender también el comportamiento de la función y nosotros, dependiendo del comportamiento que tengamos de la función, podemos elegir un método para poder encontrar esa raíz. Y el método de la búsqueda incremental pues nos ayuda a encontrar intervalos. Entonces, en este caso, voy a emplear el método de la búsqueda incremental en el intervalo menos 9,4 para hallar las raíces de este polinomio. Entonces, en este caso, recuerden que el método de la búsqueda incremental depende mucho del tamaño de paso que yo tenga. Entonces, en este caso, voy a implementar un tamaño de paso más bien prudente, que es 0.3. Y entonces, ¿de qué depende ese tamaño de paso? Depende mucho de la naturaleza de la función. Muchas veces las funciones tienen raíces muy pegadas. Entonces, él dice, en esta zona hay una raíz, pero él no dice cuántas raíces hay realmente. Puede que haya una raíz, pueden que existan dos raíces, tres raíces. Entonces, depende mucho de la búsqueda incremental, perdón, depende mucho del tamaño de paso. Y entonces, siempre que implemento, pues en mi caso implemento la búsqueda incremental, trato de hacer automáticamente la gráfica para saber si realmente esa es una gráfica que yo estoy. Entonces, en este caso debemos encontrar tres zonas de raíces por ser un polinomio de grado 3. Entonces, en este caso, implementé la hoja de cálculo que les había explicado en la clase pasada para facilitar el trabajo. Recordemos que todas las herramientas computacionales están hechas para facilitarnos los trabajos, pero nosotros debemos saber implementarlas. Debemos tener mucho cuidado con esas herramientas. Si nosotros sabemos introducir bien los datos, nos van a arrojar resultados correctos, pero pues si introducimos mal los datos, pues la máquina no va a detectar que eso es un error, él siempre va a creer que eso es cierto, entonces él no va a detectar que es un error, entonces nos va a entregar únicamente resultados erróneos. Entonces en este caso implementé la hojita que yo les había mostrado. Entonces en este caso pues yo transformé ese lambda en un x, pero pues no cambia la solución.
En este caso es menos 3x al cubo. Aquí me faltó colocar el menos 3, pero pues es únicamente la función. Aquí sí está bien colocado en las funciones, entonces sería menos 3x al cubo menos 4x cuadrado más 29x menos 24. Aquí coincide, únicamente falta el signo menos después de x al cubo, pero pues en las fórmulas está bien incluido. En la hoja que les voy a subir a la plataforma pues está incluido para que ustedes puedan examinar mejor el ejemplo. Está el intervalo, el punto inicial de mi intervalo mayor, que es menos 9, lo comparamos y es menos 9, y el punto final que es 4. Es 4, y el tamaño de paso que es delta igual a 0.3. Entonces, recordemos que en la hoja él me arroja el número del intervalo que estoy manejando, el punto inicial y el punto final de mi intervalo, y a este método de la búsqueda incremental no le interesa qué es lo que pasa dentro del intervalo, a él solamente le interesa qué pasa en los extremos de ese intervalo. Casi todos los métodos son únicamente están interesados en lo que pasa al inicio y al final de los intervalos, como vamos a ver en el caso de los splines y otros tipos de métodos. Entonces, en este caso, a él solamente le interesa lo que pasa al inicio y al final del intervalo. Entonces, él toma esos valores y halla la función evaluada al inicio y al final del intervalo. Y entonces, en el caso en el que pues tengo la hoja de cálculo, pues él compara si el producto de estas dos funciones es positivo o si es negativo. Si es negativo el producto, entonces eso quiere decir que hay una raíz. Si es positivo el producto, eso quiere decir que él no detecta la raíz. Que él no la detecte no quiere decir que no exista, pero si él la logra detectar, sí o sí, ahí hay mínimo una raíz. Esa es la certeza que nosotros tenemos con el método de la búsqueda incremental. Entonces, en este caso, pues como es un tamaño de paso de 0.3, pues van a salir muchos intervalos, pero pues acompañados de una herramienta computacional, pues se nos facilita mucho, y la ventaja pues de emplear Excel es que todo queda organizado inmediatamente pues en tabla, al contrario pues de MATLAB, que toca pues hacer un pequeñito, insertar una línea de código en la que todos queden más o menos bien acomodados. Entonces, pues esta es una ventaja de Excel. Sin embargo, en MATLAB se puede hacer, o en Python también, en cualquier lenguaje de programación. Y entonces, en este caso, al emplear el criterio del producto de funciones para examinar la existencia de la raíz, pues entonces encontré que en el intervalo 4 existe una raíz, porque me detectó un cambio de signo. Este por este pues me da negativo, entonces me detectó un cambio de signo. En el intervalo, en el intervalo 34 detectó otro cambio de signo, porque este por este pues da negativo, entonces lo detectó. Y en el siguiente intervalo hay otro cambio de signo, que es entre 3 y 3.3, ahí hay otro cambio de signo. De hecho, miren que aquí casualmente nos encontró de una vez una raíz, pero pues esto no es ley, no es ley. O sea, el método de la búsqueda incremental no está hecho para encontrar raíces, está hecho para encontrar zonas en donde existen raíces. Entonces, esta es la gráfica aproximada de la función, tomando todos los puntos de f de x, y. Entonces, como podemos ver, miren que en 3 hay una raíz, en esta zona también hay otra raíz, y en esta zona también hay otra raíz. Obviamente la precisión de esta gráfica depende pues del número de pasos que pues se use, pero pues esta es una aproximación pues bastante cercana al comportamiento de la función. Entonces ya miren que aquí empleamos incluso dos métodos, empleamos el método de la búsqueda incremental y el método gráfico para nosotros entender en dónde habían raíces y cuál era la naturaleza de la función. Entonces en este caso, como es una función polinómica, no hay discontinuidades, y vemos que no hay zonas planas realmente, únicamente estas zonas que están muy cercanas a las raíces, pero eso no es problema para nosotros. Únicamente después debemos tener cuidado en el punto que vamos a elegir, porque pues si pretendemos elegir la raíz 3,
no podemos elegir por lo menos menos 2.4 porque él va a encontrar es esta primera posiblemente, o puede encontrar esta. Pues no es seguro, pero si nos escogemos un punto que está más o menos cercano pues al lugar de la raíz, pues sí o sí vamos a garantizar que va a encontrar esa raíz. Entonces aquí tenemos dos métodos implementados sin darnos cuenta. Y entonces en este caso, como ya tenemos los lugares de los intervalos, entonces vamos a hallar los valores precisos de las raíces que debemos hallar. Entonces en este caso vamos a emplear Newton-Raphson. ¿Por qué vamos a emplear Newton-Raphson? Porque realmente es el método más implementado para hallar raíces de funciones. Casi no se usa el de la secante, casi no se usan los métodos cerrados, los métodos de intervalos, el método de la falsa posición, el de la disección. Únicamente esos se usan cuando nosotros tenemos el problema de funciones planas, que no son muy comunes, o cuando tenemos discontinuidades. Entonces, los que ustedes más van a emplear en la vida práctica es Newton-Raphson, Newton-Raphson modificado, secante, etcétera. Entonces, pero todos relacionados con Newton-Raphson, entonces pues vamos a practicar mucho con Newton-Raphson para aprendernos cómo es que funciona este método. Entonces, en este caso, recordemos cómo trabaja Newton-Raphson. Newton-Raphson trabaja con una derivada. Entonces, en este caso, y que Newton-Raphson no haya más de una raíz, solamente haya una raíz. ¿Cuál raíz? La más cercana al punto que yo elija. Entonces, en este caso, vamos a emplear Newton-Raphson para hallar las tres raíces. Entonces, vamos a ver cómo empleamos Newton-Raphson para hallar las tres raíces. Entonces, lo primero que hacemos en Newton-Raphson es hallar la derivada de la función. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Entonces, nos vamos a devolver y vamos a hallar la derivada de la función. Entonces, esta derivada es de este polinomio característico, es menos 3 lambda al cuadrado menos 8 lambda más 29. Generalmente esa es la derivada. Entonces, pues esa es la derivada en polinomio. Entonces, la derivada de ese polinomio será menos 3 lambda al cuadrado menos 8 lambda más 29. Coincide con la derivada que hallamos hace unos segundos. Y entonces, lo siguiente que empezamos a hacer es que vamos a empezar a hallar las raíces. Entonces vamos allá a la raíz número 1. Sabemos que hay tres raíces porque el método de la búsqueda incremental nos detectó tres zonas. Entonces hay tres raíces. Entonces en este caso vamos a escoger un punto. Puede ser dentro del intervalo de la búsqueda incremental o puede ser por fuera. Todo lo importante es que sea cercano al punto. Pues el punto que vamos a escoger para iniciar nuestras iteraciones. En este caso yo escogí x igual a menos 8.3. Ustedes podían elegir menos 8.2, menos 8.1, etcétera, el que más se les facilitara. Y entonces ahí procedo a iniciar con las iteraciones. Recordemos cuál es la fórmula recursiva de las iteraciones para Newton-Raphson. xy más 1 es igual a xy es igual al punto menos la función evaluada en el punto sobre la derivada de la función evaluada en el punto. Es una fórmula bastante sencilla. Esa es otra ventaja de Newton-Raphson, que es una fórmula muy sencilla, a pesar de que tiene intrínseco el concepto de la derivada. Entonces, en este caso sería menos 8.3 menos la función evaluada, es decir, este polinomio, evaluado en menos 8.3, que me da 31.527, y la derivada de la función evaluada en menos 8.3, es decir, esta función que hallamos de la primera derivada, evaluado en menos 8.3, entonces reemplazamos todos esos puntos iniciales, o sea, lambda por 8, menos 8.3, entonces en este caso sería igual, resolviendo acá pues esta operación, es igual a menos 8.02. Miren que ya aquí ya estoy teniendo una aproximación bastante buena de lo que es el resultado de la raíz. Entonces, vamos a hacer una segunda iteración. Entonces, en este caso, en la segunda iteración, ya tomamos el resultado de la primera iteración, que sería menos 8.02, que ya sería nuestro siguiente punto. Y entonces, evaluamos la función en este nuevo punto, es decir, en 8.0 menos 8.02, que sería 1.9880.
y la dividimos entre la derivada, que sería entre la derivada evaluada en esa función, en ese punto, que sería menos 99.8012. Hago la operación y miren que ya en una segunda iteración ya estamos obteniendo casi el valor exacto de la raíz, que en este caso para este polinomio la raíz es lambda igual a menos 8. Entonces en este caso sería menos 8 pues 4 ceros y 8. Miren que aquí ya tenemos una aproximación muy buena de la raíz. Entonces, miren que con este ejercicio podemos comprobar que realmente se cumple lo que nos han dicho de que que estos métodos abiertos no siempre convergen, pero cuando convergen, convergen muy rápido. Miren que aquí en 2 iteraciones ya estamos obteniendo una aproximación muy buena de la raíz. ¿Quién sabe cuánto nos habríamos demorado empleando el método de las disecciones, de la falta posición? Pero miren que aquí con 2 iteraciones nos pasó lo mismo que con el ejemplo de x cuadrado menos 4. En 2 iteraciones ya había encontrado la raíz. Entonces, en este caso, ya encontramos la raíz número 1 y entonces vamos a proceder a hallar la otra raíz. Para hallar la otra raíz, escogí el punto x igual a 0.8. Entonces, este punto lo reemplazo en la fórmula recursiva y entonces evalúo la función en este punto, que es menos 3.872 sobre la derivada evaluada en 0.8, que sería 20.68. Y entonces, haciendo toda esa operación, obtenemos que mi raíz en la iteración 1 es igual a 0.987. Entonces, pues, pienso que esta no es una buena aproximación para mi raíz y entonces paso a la segunda iteración. Entonces, en la segunda iteración ya implemento el resultado de la primera iteración y entonces sería 0.987, reemplazo el valor de este elemento, pues de este valor de x en la función y obtengo que es menos 0.2352 sobre 18.1815. Este 18.1815 es el resultado de evaluar la primera derivada en este punto, en 0.987. Hago toda esta operación y miren que obtengo 0.9999. Esta es una aproximación bastante buena a la raíz. De hecho, la siguiente raíz de este polinomio es 1. Entonces, en este caso, miren que es una buena aproximación. Y entonces decido parar en la iteración 2. Si ustedes quieren más precisión, pueden continuar obviamente haciendo más iteraciones. Eso ya está con el criterio de parada que ustedes tengan, que sea el número de iteración o el nivel de convergencia que quieran obtener. Y la raíz número 3, pues yo escogí el punto x igual a 2.9. Sin embargo, el método ya nos había arrojado una raíz indirectamente. Pero como el método de la búsqueda incremental no nos arroja raíces, entonces para hallar una raíz debemos hallar un método que nos arroje como resultado un número, no un intervalo. Entonces en este caso, eh, escojo el punto x igual a 2.9 y entonces entro a la primera iteración. Entonces sería 2.9 menos la función evaluada en 2.9 sobre la derivada evaluada en 2.9. Entonces, en este caso obtengo este fraccionario que sería 2.071 sobre menos 19.43. Hago toda esta operación y como resultado obtengo que mi raíz en la primera iteración es 3.0066. Entonces, decido hacer una segunda iteración. Entonces, en este caso, entro a la segunda iteración. Entonces, sería 3.006, pues el resultado de la primera iteración menos la función evaluada en este punto, que sería 3.007, perdón. Entonces, obtengo este menos 0.1458 sobre menos 22.172. Entonces, haciendo otra vez toda esta operación, obtengo que mi resultado, es decir, la raíz obtenida en la iteración 2 es igual a 3.4024. Entonces, miren que aquí también tengo una aproximación
bastante buena de lo que una raíz. De hecho, muchas veces en ingeniería, en algunos casos en ingeniería, si obtengo la aproximación a la raíz en el tercer decimal, se dice que es como si estuviéramos ya cercanos o es como si ese fuera el valor real. Pero ustedes pueden usar los decimales que ustedes deseen. Entonces, en este caso, las raíces exactas de ese polinomio son -8, 1 y 3. Las raíces exactas. Recordemos que como esto es un método numérico, no haya elementos exactos. ¿Por qué Newton-Raphson no puede hallar elementos exactos? Porque aquí tendría un cero. Entonces, tendría ahí en el elemento exacto pararía la iteración, pero en un método numérico es un poco complicado hallar resultados exactos. Uno halla resultados muy aproximados o casi exactos a la solución real. Pero los métodos numéricos se usan cuando nosotros, por lo menos en este caso, nosotros eh, olvidamos cómo hallar las raíces de un polinomio de grado 3. Entonces, en este caso, pues empleamos un método numérico. Miren que estos métodos numéricos realmente no necesitan ningún computador para hallarse. Todos estos métodos numéricos se pueden hacer en una hoja de papel y usando una calculadora relativamente sencilla. Únicamente necesitamos una calculadora en la que podamos hacer las 4 operaciones básicas, porque incluso las derivadas, nosotros pues sabemos sacar derivadas, ¿cierto? Entonces la respuesta de todo este proceso que realizamos es que las raíces aproximadas y por lo tanto los valores propios aproximados son lambda 1 igual a menos 8.408, lambda 2 igual a 0.9999 y lambda 3 es igual a 3.4024. Miren que en este caso, realmente, incluso para el caso de la búsqueda incremental, no necesitaba en ningún momento computador, únicamente necesitaba la calculadora y una hoja de papel con un lápiz para poder solucionar el, el problema. Y así es como nosotros podemos emplear el método de Newton-Raphson para hallar raíces. Creo que algo de esto vieron ustedes en sólidos, los que vieron sólidos con el profesor Diego, pues porque algo explica en el libro, pero pues acá vemos como con más detalle cómo podemos aplicar estos métodos. Yo no recomiendo aplicar Newton-Raphson de una vez como primer método, porque posiblemente podemos tener un polinomio en el que tengamos pues algunos de los problemas pues antes enunciados, como discontinuidades o, pues en el caso del polinomio no hay discontinuidades, pero podemos tener máximos o mínimos o zonas muy planas. Entonces, eh, este era el ejercicio que quería compartir con ustedes. No sé si haya alguna duda.